Bienvenido a tu clase de español del 18 de noviembre del 2021. El día de hoy vamos a seguir trabajando con las leyendas. Esta vez vamos a trabajar con los elementos de realidad y fantasía. Como hemos estado hablando, las leyendas mezclan sucesos, lugares o fechas, las cuales son, se podría decir, que reales o que existieron, pero también una de las características que las diferencia de otros tipos de relato son que mezclan acontecimientos o sucesos que son, se podría decir, fantásticos o increíbles. En tu libreta, antes de comenzar con la explicación, contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar lo real de lo imaginario? 2. ¿Cómo podemos diferenciar de lo posible o lo imposible? Y 3. Para ti, ¿qué es un suceso fantástico o increíble? Una vez que hayas contestado estas preguntas en tu libreta, continúa con tu video. Como te había mencionado, en las leyendas se mezclan elementos reales y fantásticos. ¿Cuáles son los elementos fantásticos que podemos encontrar en una leyenda? En una leyenda podemos encontrar los siguientes elementos fantásticos. Podemos encontrar los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho sorprendente o increíble en el cual tiene que ver alguna intervención divina, es decir, para que este suceso ocurriera debió de haber participado algún dios o alguna fuerza suprema. También otro de los elementos fantásticos son las criaturas féricas como hadas, duendes, gnomos, ogros, brujas, etc. O elementos de ultratumba, como son los aparecidos, muertos, demonios, fantasmas, etc. Estos elementos fantásticos son los que hacen que la leyenda se distinga de los relatos históricos. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que una leyenda se ubicaba en una época y en un lugar que generalmente existen o que inclusive hay testimonios de que ese lugar o esa persona o ese suceso existió? Entonces, estos elementos fantásticos hacen que la leyenda deje de ser un relato histórico. ¿Cuáles son los elementos reales que podemos encontrar entonces en una leyenda? Los elementos reales o tangibles y que existen son la época, generalmente hablamos de un año, de un siglo o de alguna temporada. Los personajes. Aquí debemos de tener muchísimo cuidado porque hay personajes en la leyenda que no existen, es decir, que son fantásticos o que son criaturas féricas como las hadas. Estos personajes deben de tener un nombre, no deben de tener poderes o alguna habilidad sorprendente para poder decir que son personajes reales. En el momento en el que este personaje adquiere alguna habilidad especial o tiene algún poder sobrenatural, deja de ser un personaje real. Y el espacio. Aquí también debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos del espacio. ¿Por qué? Porque al hablar del espacio hablamos del lugar en donde se llevó a cabo una situación. Sin embargo, en las leyendas hay lugares que son extraordinarios o que tienen características que son inexplicables o sorprendentes. De ahí que tengamos mucho cuidado cuando estemos analizando los elementos reales, para no confundirlos con los elementos fantásticos o de fantasía. ¿Qué vamos a realizar a continuación?
A continuación vamos a analizar los elementos fantásticos y reales de algunas leyendas. Pon mucha atención cómo se realiza el análisis de estos elementos, porque posteriormente tú vas a realizar el mismo análisis. Aquí te presento 3 leyendas de La Llorona, solo que se ubican en diferente país. La primera es la leyenda de La Llorona en México, la segunda es en Guatemala y la tercera es en Nicaragua. Para realizar este análisis de los elementos de fantasía y realidad, primero tenemos que leer nuestras leyendas. Una vez que lo hayamos leído o que las hayamos leído, vamos a realizar ese análisis, pero primero vamos a comenzar a leer la primera leyenda. Cabe mencionar que esta leyenda solamente es una síntesis, es decir, no es toda la historia o la leyenda completa. Entonces, comencemos la lectura. La historia de La Llorona se ubica en el inicio de la época de la colonia, y la mujer es indígena de nombre Luisa. Se enamora de un conquistador español llamado Don Nuño de Montes Claros, con quien tiene 3 hijos. Al ser abandonada por él, la mujer pierde la razón y mata a sus hijos en el río de Texcoco. Es apresada y condenada a muerte, y su alma desde entonces pena, llorando por sus hijos cerca de los cuerpos de agua. Después de haber leído esta primera leyenda, te das cuenta de que nos habla acerca de una época. Aquí está, la época de la colonia. Nos da también los personajes. ¿Cuáles son? En este caso es Luisa, que se convertirá en la Llorona, y Don Núñez de Montes Claros, que es el esposo de Luisa. También nos habla de los hijos a los cuales mata en el río. Aquí ya tenemos entonces 3 personajes. Y nos habla también de un espacio o de un lugar. ¿Cuál es el espacio o lugar? En este caso es el río de Texcoco. Todos estos elementos que acabamos de subrayar son reales, es decir, alguna vez fueron tangibles, existieron o inclusive existe algún tipo de documento que nos dice que realmente ese lugar, esas personas existieron en algún momento de la historia de la humanidad. Aquí, en todo lo que subrayamos, no aparece ningún elemento extraño, fantástico o de milagro. Ahora vamos a analizar los elementos fantásticos, es decir, aquellos que son increíbles y que distinguen a una leyenda de un relato histórico. En este caso, el elemento fantástico se encuentra, en el último párrafo, en donde nos dice: y su alma desde entonces pena llorando por sus hijos cerca de los cuerpos de agua. Aquí está hablando de una situación de ultratumba o sobrenatural. Nos habla inclusive de un fantasma. Yo voy a encerrar este elemento donde me está hablando de las situaciones fantásticas o de los elementos fantásticos, en donde dice que su alma desde entonces pena llorando. ¿Qué voy a realizar a continuación? A continuación voy a escribir los elementos fantásticos y los reales en una tablita. Esta tablita yo la elaboré en una hoja, pero tú vas a elaborar una tablita similar en tu libreta. En esta tablita debes de colocar elementos fantásticos y elementos reales. En elementos fantásticos voy a escribir todos los elementos increíbles o irreales, y en los elementos reales todos aquellos que son tangibles o que existieron. Entonces, en elementos fantásticos voy a escribir donde nos dice: y su alma desde entonces pena llorando por sus hijos cerca de los cuerpos de agua. Y en elementos reales escribí la época en la que ocurrió, que fue la época colonial, el nombre de los personajes, que fue Luisa, Don Nuño de Montes Claros, sus hijos, y el lugar, que fue el río de Texcoco. Ahora vamos a analizar la segunda leyenda de La Llorona.
La Llorona en Guatemala. La Llorona lleva por nombre María y era una mujer mestiza o criolla de la alta sociedad. Engañaba a su marido con uno de los mozos de su hacienda y quedó embarazada. Para no ser descubierta, da muerte al niño que llevaba el nombre de Juan de la Cruz. Nunca se perdona este hecho y su alma sigue penando. Se dice que cuando se escuchan sus lamentos de cerca, eso significa que está lejos, pero si se oyen en la lejanía es que está muy cerca. ¿Cuáles son los elementos reales que aparecen en esta leyenda? En este caso, los elementos reales son María, que posteriormente se convertirá en la Llorona, el marido de María. Nos habla también del mozo con el que engañaba a su esposo, su hijo, que es Juan de la Cruz. No nos da una época exacta, ni tampoco nos menciona el lugar en donde ahogó sus hijos. Entonces, los elementos que tenemos que son reales y que tal vez se pudieran corroborar en este caso son el nombre de los personajes. En relación con los elementos fantásticos, tenemos que nos habla de que su alma sigue penando, es decir, nos habla de un fantasma. Y también nos dice de los lamentos, que cuando se escuchan cerca, están lejos, y cuando se escuchan lejos, están cerca. Entonces esta parte también es un elemento fantástico. Y la voy a encerrar. Ahora voy a escribir mis elementos en mi tablita. Aquí yo ya escribí los elementos fantásticos, que son el alma que pena y los lamentos que si se escuchan cerca están lejos y si se escuchan lejos están cerca. Y en los elementos reales escribí el nombre de los personajes de mi leyenda. Después de esta explicación, vas a realizar la siguiente actividad. Lo que vas a realizar es que vas a hacer el análisis de la tercera leyenda de La Llorona en Nicaragua. Vas a realizar lo mismo que hice en el video. Primero la vas a leer. Después vas a subrayar todos los elementos reales y vas a encerrar de la leyenda los elementos fantásticos. Una vez que los tengas identificados, vas a realizar en tu libreta un cuadrito similar al que yo realicé, es decir, a este. Y vas a ubicar los elementos fantásticos y los elementos reales. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, vas a buscar ya sea de las leyendas que has investigado o de otra nueva y vas a realizar lo mismo. Vas a leer tu leyenda, subrayar los elementos reales, encerrar los elementos fantásticos y ubicarlos en tu tablita. Y con eso habrás terminado tu clase de español. Entonces, ¿qué tendrías que subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia tendrías que subir las preguntas que contestaste al inicio de tu video, el análisis de la tercera leyenda de La Llorona en Nicaragua, es decir, vas a subir la foto en donde subrayaste los hechos reales y donde encerraste los hechos fantásticos, y la tablita donde ubicas los elementos fantásticos y reales de esa leyenda, y en el análisis de la leyenda que tú investigaste. Tiene que tener lo mismo: subrayados los elementos reales, encerrados los elementos fantásticos y después que los ubiques en tu tablita. Y con eso habrás terminado tu clase de español del día de hoy. Recuerda, sube tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.